Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, que ya estamos otra vez al aire. Y gracias a Dios, hermanos, por esta lluviecita que nos está cayendo. Bueno, que nos cayó, creo que ya dejó de llover. Está oye. Creo que ya dejó de llover, ya nomás está aquí adentro. Ok. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite nuevamente estar al aire para compartir la palabra del Señor y para ser edificados en ella. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 de Juan. Es uno de esos mensajes que por sus características pudiera ser considerado un mensaje de corte evangelístico, pero la verdad, hermanos, es que también tiene mucho que ver con la iglesia de hoy, con la iglesia de nuestro tiempo, con la iglesia a la cual nos honramos en pertenecer, y con la iglesia que requiere en este tiempo, hermanos, adoptar quizá un mayor compromiso con la palabra del Señor, con el Señor mismo. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículos 14 en adelante hasta el 18, 14 al 18. Bendigan con nombre cuando lo tengan. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos a ti la gloria, el honor, la alabanza, la adoración, porque tú eres digno, Señor. Y queremos en este momento, Señor, pedirte, Dios, que limpies nuestras vidas, que limpies nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a lavar, Señor, a lavar nuestra alma, a lavar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos ser vasos limpios para honra y gloria de tu nombre, donde tu palabra, Señor, sea depositada, donde tu palabra, Señor, crezca y florezca para vida eterna, dé fruto para vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, y yo te ruego, Señor, que hables a cada corazón, Dios, de los que estamos aquí, de los que están en internet, Señor. Sea tu nombre glorificado en cada uno de aquellos que puedan escuchar esta palabra, Señor, a la hora y en el momento en el que lo hagan, Dios. Sea tu nombre glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Mis hermanos, pues como todos lo sabemos, porque así nos lo han enseñado en la escuela, existe una teoría que intenta explicar el origen del hombre. Esta teoría es la teoría de la evolución. Es una teoría que al menos es la más aceptada entre la comunidad científica. Es la teoría que se refiere a los cambios que a través de miles de millones de años las especies han ido sufriendo, han ido llevando en su ser. Estos cambios, decía, son a través de, según los científicos, de miles de millones de años. Yo no sé, dicen que las ballenas salieron de los lobos. Yo no sé qué tamaño eran los lobos y no sé cuánto tiempo puede un lobo vivir en el agua, pero se supone que las ballenas vienen de los lobos, ¿verdad? Eso dice la evolución. Esta teoría, hermanos, habla de, obviamente, de miles de millones de años, porque no puede, no hay evidencias, no puede probar el cambio de ninguna especie a otra especie. Cuando nosotros cruzamos a los perros, los que tienen esa costumbre, pueden, no sé, de un
no sé, un chihuahueño, cruzarlo con otra clase de raza, ¿no? Un pug, por ejemplo, y saldrá una raza de perro diferente, pero sin embargo seguirá siendo perro. No va a salir un avestruz de un perro. No sé si me estoy explicando. La ciencia, hermanos, en realidad la ciencia que defiende los procesos evolutivos, como le llaman, en realidad se basan en puras conjeturas o en muchas conjeturas, ya que no tienen pruebas fehacientes, reales, de un cambio, de una transformación de una criatura, de una especie a otra especie. Hay quienes tienen problemas, por ejemplo, con el arca de Noé, porque dicen, ¿de dónde ocupo todo animal? Bueno, en realidad la Biblia no habla de que Noé metiera 2 de cada especie, de cada raza. La Biblia dice que Noé le metió al arca 2 de cada especie, no 2 de cada raza. Y ahí es donde muchos patinan, ¿verdad? Ahora, esta es una teoría que no está confirmada, como decía. Son muchas conjeturas, son muchas conclusiones a las que llegan, muchas veces sin saber realmente lo que es. Por ejemplo, se dice que la Tierra tiene un centro de hierro fundido y níquel, y la verdad es que yo no conozco a nadie que haya bajado a la Tierra para ver de qué está hecha. Hay quienes hablan de la superficie del Sol, de cómo está el centro del Sol, y la verdad no conozco a nadie que haya ido al Sol y sepa cómo está el centro del Sol para que diga cómo es. En fin, son algunos detallitos, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, ¿y quién subió al cielo para que nos diga que es real? La Biblia sí habla de uno que subió al cielo y le fue revelado el Evangelio. Amén. Así que alguien dijo alguna vez, un amigo mío dijo alguna vez, se necesita ser más necio y tener más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. El punto, hermanos amados, al que los quiero llevar es que esta teoría dice que así como las ballenas descendieron o salieron de los lobos, así nosotros también descendemos del mono, descendemos de los simios, de los changos. Cierto es que hay gente que sí parece, pero la verdad es que no venimos de ahí. Lo cierto, hermanos amados, es que hay algo que nos distingue del resto de la creación. Hay algo que nos hace diferentes, y no me estoy refiriendo a las huellas digitales, que todos tenemos una huella digital diferente, que todos tenemos un iris diferente. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, hermanos, a la capacidad que tenemos de razonar las cosas, de pensar las situaciones que nos rodean, y en base ya sea a un conocimiento experimental, empírico, o a la sabiduría que vamos adquiriendo con la experiencia, o al conocimiento que vamos adquiriendo con los años, podemos tomar decisiones. Y esto es algo, hermanos, que ninguna criatura puede hacer. Las criaturas se mueven, los animales se mueven en base a instintos. Ellos se mueven por instintos, y aunque parece de repente que pudieran tomar ciertas decisiones y comunicarse y tomar decisiones en base a eso, lo cierto es que ellos se mueven por instintos. Nosotros somos los únicos seres que verdaderamente podemos tomar decisiones en base al conocimiento que tenemos. Ahora, esta capacidad que tenemos se llama libre albedrío. Y esto es algo, hermanos, que desde que somos muy pequeños lo podemos ir viendo. Aún en nuestros hijos podemos ir viendo esa capacidad que ellos tienen de analizar las cosas y de decidir lo que van a hacer. Por ejemplo, un niño pequeño sabe a qué otro niño le va a prestar un juguete y a cuál no. ¿Sí se han fijado en eso? De repente hay niños que, ¿cómo batallamos? Y préstale el carrito, y préstale la muñeca, y no se lo va a llevar, y ahorita te lo regresa, y no, es mío, es mío, es mío. Pero de repente llega el amiguito, y al amiguito sí se lo prestan. O sea, tomamos las decisiones desde pequeños. Sabemos o tomamos la decisión de con quién nos vamos a juntar, y con quién no. ¿Sí o no? Vamos creciendo, y llega información a nuestra mente y vamos tomando decisiones. ¿Qué me gustaría estudiar? ¿Con quién me gustaría casarme? ¿Dónde me gustaría vivir? Son elecciones. Y todos los seres humanos crecemos y desarrollamos esa capacidad de tomar decisiones. Adán y Eva en el huerto del Edén tomaron una decisión.
Dios les dijo del árbol del huerto que está en el centro, del árbol que está en el centro del huerto, mejor dicho, no puedes comer. Puedes comer de toda hierba verde. Dios le dijo al hombre, toda hierba verde os será para comer. Y le dio oportunidad de comer de todo lo que había en el huerto. Pero le dijo, del árbol que está en el centro, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Ellos tenían esa información. Luego viene otra información errada, pero información al fin, y en base a esa información, Adán y Eva tomaron la decisión. Usaron su libre albedrío. Usaron su libre albedrío. Todas esas decisiones, hermanos, que tomamos son importantes para el desarrollo integral del ser humano, de nuestra personalidad. El tema de este mensaje, hermanos, de esta reflexión, es una pregunta en realidad. Y la pregunta es, ¿depende de mí? Esa es la pregunta, y quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, poderle dar respuesta a esta pregunta. ¿Depende de mí? El ser humano, y estoy hablando del ser humano en general, no solamente de los creyentes, debemos de entender que vamos a llegar a un punto en el que nuestra vida tiene un fin, nuestra vida terrena. Ya sea que el Señor Jesucristo venga y nos llame a su presencia a través del arrebatamiento, o ya sea que la muerte física alcance nuestros cuerpos, llegaremos a ese punto. Y puesto que vamos a llegar a ese punto, porque vamos a llegar, todos y cada uno de nosotros llegaremos a ese punto, ya a uno de los dos. Ahora, si la muerte nos alcanza, tenemos la esperanza de que un día estaremos con el Señor igualmente. Pero si la muerte nos alcanza, o si el Señor Jesucristo viene por nosotros, los creyentes debemos entender que el ser salvos y tener vida eterna, o el ser condenados a una terrible eternidad sin Dios, es sin duda una decisión que depende enteramente de nosotros, no depende de los demás. Depende de usted y depende de mí y depende de usted. Es una decisión muy personal. Usted podrá decir, es que sus hijos tendrán que tomar su propia decisión, así como usted tiene que tomar la suya. Es que mi esposo o mi esposa, ellos tendrán que tomar su propia decisión, así como usted tendrá que tomar la suya. Y quiero que, pensando en esta premisa, hermanos, veamos por lo menos 3 razones que nos indican por qué depende de nosotros, por qué depende de mí. Ser salvo, hermanos, y tener vida eterna, o ser condenado a una eternidad de terribles sufrimientos lejos de Dios, depende de mí, porque Dios ya hizo todo lo que podía hacer para salvarme. La palabra del Señor dice, hermanos, que Dios con amor eterno nos ha amado. El amor de Dios por el ser humano ha sido tan grande que aún antes de que el hombre se rebelara contra él, Dios ya tenía un plan de salvación para nosotros. Fíjense qué tremendo es esto, hermanos, porque Dios sabía lo que iba a suceder en el Edén. Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Y aún así, Él crea el Edén, Él crea los árboles, crea la tierra seca, crea los animales, crea las bestias, crea las aves, crea los monstruos marinos, crea todo lo que Él lo que Él quería crear. Y luego crea al hombre y lo pone en el huerto a sabiendas de lo que iba a suceder. Pero Él tenía un plan, y nosotros podíamos decir, bueno, y si Él tenía el plan, ¿por qué permitió que sucediera lo que sucedió? Porque Él quería mostrar su gloria, quería mostrarle su gloria al hombre, quería mostrarle su magnificencia al hombre. Él quería gozar de comunión con nosotros. La Biblia dice, hermanos amados, que Dios, la presencia del Señor, bajaba al huerto del Edén y llamaba al hombre por su nombre. Lo llamaba por su nombre. Esto, amado hermano, es algo que nosotros a lo mejor no podemos entender. Pero se ha fijado, quiero poner esto como ejemplo, aunque quizá es un ejemplo muy burdo tal vez.
Pero se ha fijado en las campañas políticas. ¿Qué es lo que toda la gente quiere hacer con los candidatos cuando están a favor, por supuesto? No cuando están en contra. Cuando están en contra quieren aventarles huevos podridos y cosas así. Pero cuando están a favor, ¿no es cierto que todos quieren salir en la foto? ¿No es cierto que todos quieren darle la mano al candidato? ¿No es cierto que todos quieren que el candidato los abrace y hasta baile con ellos? Aunque no sepa bailar ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque es un privilegio para ellos, se sienten privilegiados de estar con el candidato, de estar con alguien importante. Cuando van a un concierto con algún músico del mundo, ¿no es cierto que todo el mundo se quiere subir al escenario? Por eso les ponen ahí unas vallas, les ponen ahí seguridad, les ponen ahí gente que no deje que suban al escenario, porque no falta el que quiere tomarse la foto, o el que quiere besar a la cantante o al cantante, o no faltan. ¿Por qué? Porque los admiran. ¿No es cierto? ¿Sabe qué, hermanos? Dios nos amó de tal manera que Él era el que descendía. Él era el que se bajaba. Él era el que venía a buscar al hombre. Él tenía ese deseo, hermanos, de mostrarse, de mostrar su gloria a nosotros. Hay personas que afirman que Dios es un Dios cruel, que si Dios fuera bueno no se atrevería a echar personas al infierno, cuando la verdad, amados hermanos, es que somos nosotros los que tomamos la decisión. Él ya hizo lo que tenía que hacerse, ya lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? La palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él ya dio lo que se tenía que dar. Él ya se proveyó de un cordero. Él ya se proveyó de un Salvador que viniera a dar su vida por nosotros. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros daría a uno de nuestros hijos, así fuera el peor de ellos, para que muriera en lugar del violador, para que muriera en lugar del feminicida, para que muriera en lugar de aquel que trafica con los órganos de los niños? ¿Quién daría un hijo por ellos? Y sin embargo, Dios dio a su Hijo por nosotros, por todos ellos y por todos nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. No hay diferencia por cuando todos pecaron, dice la palabra del Señor. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque unos eran mentirosos, los otros eran criminales, asesinos. Pero no hay diferencia, porque el pecado es pecado y se castiga igualmente con la muerte eterna. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, envió a Jesucristo por nosotros. Jesús dijo: por esto me ama mi Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Él me mandó a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Padre eterno, el Dios eterno, el Santo de Israel, el que nos creó a usted y a mí, nos amó de tal manera que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que diera su vida por nosotros, para que nos rescatara, para que nos lavara, para que nos transformara con su poderosa sangre. Esto es algo interesante, hermanos. Mire, hay gente que dice: no, es que si Dios fuera bueno, no andaba echando gente al infierno. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos. Y dice: no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben cuál es el problema en realidad, hermanos? El problema es nuestro libre albedrío, que hemos decidido o hemos preferido darle la espalda al Dios de amor, y hemos preferido las tinieblas. Esto es lo que la palabra dice. Ahí me parece que ahí mismo en Juan dice, versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué interesante, mire, hace más de 2000 años Dios envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que diera su vida por nosotros, y usted y yo no tuviéramos que pagar por nuestras culpas. Yo le pregunto a usted que está en internet: ¿ha mentido alguna vez? ¿Se acuerda cuántas mentiras ha dicho? La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Vuelvo a preguntar: ¿ha mentido alguna vez? ¿Se da cuenta cuál será su destino?
La Biblia dice que los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso le pregunto, ¿ha mentido alguna vez? Un mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántas veces hemos discutido con papá o con mamá? Sobre todo en la adolescencia, sobre todo en la juventud, cuando éramos inexpertos, cuando no entendíamos a nuestros padres, que pensábamos que ellos no nos entendían a nosotros y era al revés, que pensábamos que todo lo que nos decían era para ponernos una monserga en la espalda. ¿Cuántas veces no renegamos contra ellos? ¿Cuántas veces despreciamos el consejo de papá o de mamá por andar en nuestra necedad? ¿Sabe que eso es una violación seria a los 10 mandamientos de Dios? Estábamos fritos, porque a veces no entendemos la profundidad de la ley de los 10 mandamientos. A veces no entendemos el peso que tienen los 10 mandamientos. ¿Cómo una simple mentira nos puede condenar al infierno eterno? No lo entendemos. Pero ahora que lo hemos entendido, yo le pregunto, ¿ha mentido alguna vez? Porque si lo ha hecho, déjeme decirle que hay alguien que está interesado en que usted sea salvo, en que usted no tenga que pagar por esa mentira, en que usted no tenga que pagar por ese robo, porque la Biblia dice no robarás, y no dice de cuánto, dice no robarás y punto. Hay quienes dicen, no, pues yo cuando era chiquito, un chicle en la tienda, pues ¿quién no? Claro, ¿quién no? Todos pecamos. Pero ha sido tan grande el amor de Dios por usted y por mí, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, creo, hermanos, que Dios tiene el poder para raer al ser humano por completo y hacer una creación nueva. O sea, a Él no le cuesta ningún trabajo. No le cuesta ningún trabajo enrollar los cielos como un pergamino. Dice la Biblia que así será. Enrollar los cielos como un pergamino y volver a crear todo otra vez. Para Él no es problema. Si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Ahora, vemos en el Antiguo Testamento, en el caso de Noé, por ejemplo, Dios decide raer al ser humano y sin embargo, por amor y misericordia al hombre, permanece un remanente. Dios permite que haya un remanente por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Sin embargo, Dios no se deja sin testimonio. Él sigue siendo Dios y Él sigue diciendo, hey, yo estoy aquí y esta es mi ley y esto es lo que quiero que hagan y esto es lo que quiero que obedezcan. Él es paciente y ha sido paciente para con nosotros por más de 2000 años. Porque nos ama. La Biblia dice que Él tuvo misericordia y en lugar de darnos conforme a nuestros pecados, Dios sacrificó a su propio Hijo para limpiarnos de toda la maldad que habíamos cometido. Como nos dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Mucha gente piensa que Dios no es más que un ser que está con el dedo acusador apuntando directo al corazón del pecador, listo para arrojarlo al infierno por la eternidad. Y sin embargo, al parecer, no ha notado lo que Dios mismo dice ahí en el versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios nos ama y nos ha amado con amor eterno, como lo dijo por medio del profeta Jeremías. Nos amó de tal manera que envió a Jesús con una encomienda terrible. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Y anote eso porque lo vamos a ver más adelante otra vez. Nadie me la quita, dijo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero fíjese cómo termina el pasaje. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús vino a la tierra porque nos ama, pero vino por obediencia al Padre. O sea, el Padre lo comisionó, el Padre lo envió. Y esto es algo, hermanos, que muchas veces no entendemos. La pregunta obligada es esta: ¿quién de nosotros estaría dispuesto a dar ese precio, ese pago por alguien más? Creo, hermanos, que si fueran por nuestros hijos lo haríamos. Iríamos nosotros mismos. ¿Sí o no? O sea, ¿cuántas veces, hermanos, hemos sido testigos de personas que sus hijos se enferman y dicen, Señor, mejor enférmame a mí, que sane mi hijo? ¿Cuántas veces ha habido accidentes en el que el hijo muere y el padre queda con vida y el padre quisiera ser él el muerto? Porque amamos a nuestros hijos. Ahora, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra reflexión. Él dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es la segunda reflexión de nuestro mensaje en esta noche. Es que ser salvos y tener vida eterna, o ser condenados a una eternidad de terribles juicios lejos de Dios, es una decisión que depende enteramente de nosotros, porque también Jesús ya hizo su parte. O sea, el Padre hace su parte enviando al Hijo, y Jesús hace su parte dando su vida por nosotros. Él ya hizo su parte. Mucho se ha hablado de lo que Jesús hizo en la tierra, hermanos, cuando anduvo físicamente sobre ella, y muchos milagros quedaron escritos, dice la palabra, para nuestra enseñanza, pero muchos de los milagros que Jesús hizo no se escribieron. Y Juan el evangelista dice que si se hubieran escrito sería una cantidad enorme de libros los que tendrían que escribirse acerca de las obras que Jesús hizo. Quiero llevarlo al capítulo 3, ahí mismo de Juan, pero en el versículo 1 y 2. Me indica cuando lo tenga. ¿Lo tiene? Vamos a tratar de desglosarlo, ¿sí? Dice, había un hombre de los fariseos. Número 1, era un fariseo, ¿sí? Que se llamaba Nicodemo. Y luego dice, un principal entre los judíos. Es decir, este hombre, además de ser fariseo, tenía autoridad entre los judíos. Era un hombre importante, era un hombre pudiente, era un hombre que daba órdenes, era un hombre respetable y respetado entre la sociedad fariseica, que era el partido político religioso más importante de Israel en ese tiempo. ¿Sí? Y dice, Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque era un principal, porque era un fariseo, porque no quería que lo reconocieran, porque no quería que lo vieran y dijeron, ¡ay, va el Nico! ¿Sí? Y dice, vino a Jesús de noche y le dijo, fíjese bien cómo le dice, Rabí, maestro, le dijo. Este hombre estaba reconociendo la autoridad de Jesús, porque no a cualquiera se le podía llamar maestro. Ahora dice, maestro, Rabí, sabemos, vea esa palabra, sabemos. ¿Quiénes sabemos? ¿Quiénes sabemos? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Repito la pregunta, ¿quiénes sabemos? Aquí, hermanos, Juan nos hace la anotación, nos hace ver que Nicodemo era fariseo y era
de la cúpula de los fariseos. O sea, no era un simple miembro del partido político, era de los líderes del partido. ¿Me explico? Era alguien importante. Y dice, sabemos. Entonces, ¿quiénes son los que sabemos? Los fariseos, los de la cúpula, ¿sí? Los de hasta arriba. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales. Escuche, Él no dice milagros, Él dice señales. Y las señales apuntan a algo. Toda señal que no apunta a nada no sirve para nada, pero las señales apuntan hacia algo. Cuando usted va en carretera y se topa con una señal de una curva que está así, ¿verdad? ¿Qué significa? Que hay curvas en el camino. Y si la señal, el dibujito que está en la señal es de un carro que está a un lado de una mancha negra con manchitas que están cayendo sobre el carro, habla de que hay una zona de derrumbes. O sea, apuntan a algo. ¿Me explico? Las señales apuntan a algo. Si usted ve un cuadro azul con una cruz roja en medio y un cuadro blanco ahí que rodea la cruz, quiere decir que hay un hospital. Si ve unas líneas ahí y unas siluetas que van sobre las líneas, quiere decir que hay un paso peatonal. Cada señal indica algo. Cada señal indica algo. Ahora, nadie puede hacer estas señales. ¿Cuáles señales? Mire, la Biblia nos brinca inmediatamente desde las bodas de Caná hasta el encuentro de Nicodemo con Jesús. Ahora, habla también de la purificación del templo, pero no podemos hablar de la purificación del templo como una señal para los fariseos, porque ellos mismos le dijeron a Jesús: ¿qué señal muestras ya que haces estas cosas? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, y el encuentro con Nicodemo, Jesús ya había hecho milagros, ya había hecho señales. ¿Sí? Ok. Aquí la cosa es, hermanos, ¿quiénes sabemos? ¿Y qué es lo que sabemos? Porque aún sabiéndolo, prefirieron a Barrabás. Porque aún sabiéndolo, prefirieron llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Porque aún sabiéndolo, prefirieron hacer a un lado a Jesús. Porque aún sabiéndolo y sabiendo que había resucitado, decidieron seguir con su juego y dejar a Jesús a un lado y despreciar el sacrificio del Padre. El sacrificio del Padre fue dar a Jesús. El sacrificio de Jesús fue dar su vida en la cruz del Calvario. Y los fariseos rechazaron ese sacrificio. Rechazaron esa ofrenda de paz de parte de Dios. Entonces Jesús ya hizo su parte. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí, hermanos? Nicodemo era un líder de los judíos, era miembro del Sanedrín, algo así como los juzgados entre los judíos. Viene a Jesús de noche para no ser visto y reconocido por los demás. Pero este hombre, hermanos, me llama la atención esta frase: sabemos que has venido de Dios. Ahora, el punto es que los líderes religiosos sabían que él tenía el respaldo de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Ahora, me llama mucho la atención, hermanos, que él viene cierto día a Nazaret. Viene a Nazaret, donde se había criado, dice la palabra del Señor, allá ¿dónde fue? Bueno, no recuerdo la cita, pero la Biblia habla de que se le dio el rollo del profeta Isaías. Ya si alguien ahí en internet me puede dar la cita, o los que están aquí no le hacen. Pero se le da el rollo del profeta Isaías, y él empieza a leer. Y dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres. Escuche lo que Jesús lee: buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí terminó la lectura. Pero si nosotros leemos Isaías, en Isaías no termina ahí. Isaías dice: y a publicar el día de la venganza de nuestro Dios. El día de la venganza. ¿Por qué no leyó el día de la venganza? ¿Por qué guardó silencio a partir de ahí? Y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe por qué no leyó el resto? Porque él no venía a ejecutar juicio todavía. Él venía a rescatar, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a hacer su parte, hermanos. Y hoy más que nunca nosotros necesitamos entenderlo. Él hizo todo esto. Él abrió la vista a los ciegos. Él predicó el año agradable del Señor. Predicó libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Él hizo todo esto. Libertó a los endemoniados. Pero no solo se conformó con dar vista a los ciegos o pregonar libertad a los cautivos. Él vino a dar su vida por nosotros, por usted y por mí. Nadie le quitó su vida. Él la puso porque tenía poder para hacerlo y porque tenía poder para volverla a tomar. Pero lo hizo también por obediencia al Padre. Hoy su sangre sigue limpiando pecados. Hoy su sangre sigue rescatando a los perdidos. Hoy su sangre todavía es efectiva. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué depende de nosotros, hermanos? ¿Por qué depende de nosotros? En tercer lugar, ser salvos y tener vida eterna, o ser condenados a una terrible eternidad sin Dios, a una eternidad de terribles tormentos fuera de la gracia de Dios. Es una decisión que depende enteramente de nosotros. Porque como decía al principio de esta reflexión, hermanos, todos tenemos el mismo libre albedrío. Y todos tenemos la misma capacidad para decidir. Juan capítulo 3, versículo 18, dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es un punto medular en nuestra reflexión, hermanos. Porque hay quienes dicen que creen en Dios, pero no creen en la Biblia. Pues no creen en Dios, porque Dios es el que inspiró la Biblia. Hay quienes dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pues no creen en Dios, porque Jesús estableció a la iglesia. Ahora, no basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. ¿Sí me explico? Y creerle a Dios, hermanos, quiere decir que tenemos que creer lo que la Biblia dice de Él, lo que Él afirma de nosotros. Tenemos que creerlo, aunque a veces no nos guste lo que la Biblia dice de nosotros. Ahora, los testigos de Jehová afirman que Dios no va a echar a nadie al infierno, porque Dios es amor. Según la palabra del Señor dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sin embargo, ese versículo no habla nada del infierno, ni en favor ni en contra. Número uno. Ahora, quizá de cierta forma tengan razón. Dios no va a echar a sus hijos al infierno, pero no porque Dios sea amor, sino porque Dios es justo. Por eso no va a echar a sus hijos al infierno, porque Él es justo. Ahora usted me dirá: caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo puede ser que un Dios justo, que exige la muerte del pecador, y que la Biblia dice que todos somos pecadores, cómo es que un Dios justo no va a echar a sus hijos al infierno? Entonces es un Dios palero. Pues no. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está satisfecha por la sangre de Cristo derramada en el Calvario.
Pero ahí es donde entra mi parte. Yo tengo que creer en ese sacrificio. No sé si me estoy haciendo entender. Yo tengo que creer en ese sacrificio. Tengo que creerlo, hermano, porque mire, ciertamente Dios no va a echar a sus hijos al infierno, pero no porque Dios sea amor, sino porque Él es justo y su justicia ha quedado satisfecha solo por la muerte de Cristo en el Calvario. La Biblia dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que creer esto y hacer propio ese sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Me explico? Yo tengo que creer que soy pecador, tengo que aceptar que soy pecador, pero tengo que aceptar que Jesús murió por mí y que ese sacrificio es todo suficiente para lavar mis pecados, para perdonarme. Ahora, en cuanto a que Dios no va a echar a sus hijos al infierno, en eso tienen razón los testigos de Jehová. Dios no va a echar a sus hijos al infierno. Pero miren lo que dice Juan 8:44. Está hablando Jesús muy amenamente con los fariseos, ¿verdad? Y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vuelvo a preguntar, ¿se acuerda cuántas mentiras ha dicho en su vida? Ahora, vamos a comparar ese texto con Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino, es decir, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero los suyos, es decir, el pueblo judío de su tiempo, repito, de su tiempo, porque ahorita hay muchos judíos que creen en el Evangelio y que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Pero los judíos de su tiempo, y eso no todos, algunos, no le recibieron, la gran mayoría, por cierto. Pero dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, porque hacíamos las obras de él. Mentíamos, robábamos, no sé, usted sabe todo lo que hacía en su vida anterior. Pero el día que Cristo fue revelado a nuestras vidas, el día que su perdón se manifestó en nuestras vidas, entonces recibimos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando aceptamos ese sacrificio, cuando aceptamos que Él fuera nuestro pago. Ahora, cierto es que Dios no va a echar a sus hijos al infierno, pero debemos entender que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Yo sé que esto suena feo, yo sé que esto cala, yo sé que esto lastima quizá a más de uno, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Mire, de la misma manera que una silla no es hija de un carpintero, de la misma manera que un edificio no es hijo del albañil, de esa misma manera no todos somos hijos de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Podemos ser creación. Este ratón que tengo aquí en la mano es creación de alguien o de una empresa, quizá un ingeniero que trabajó, que analizó cómo iban a trabajar los microchips o lo que tenga esta cosa adentro. Él lo creó o ella lo creó, pero no es su hijo. Es simple y sencillamente una creación. Esos cuadros que están aquí atrás de mí, alguien los creó, alguien los hizo, pero no son sus hijos. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Solo aquellos que, como le dijo Jesús a Nicodemo,
han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Qué es eso del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no es otra cosa que aceptar que Jesús murió por nuestros pecados y rendirle nuestra vida por completo a Él y dejar que el Espíritu Santo nos moldee a su imagen. Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Romanos 8:15. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Somos adoptados como hijos de Dios. No somos hijos de Dios en el sentido como lo es Jesús, o en el sentido como son sus hijos de usted. Somos hijos de Dios por adopción. Él nos adoptó como sus hijos. Y en Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que es cierto, Dios no va a echar a sus hijos al infierno, pero no podemos garantizar salvación para los hijos del diablo. Ahora yo le pregunto: ¿de quién es hijo usted? ¿De quién es hijo usted? ¿Ha aceptado que Jesús murió por sus pecados? ¿Ha reconocido que Él es su Salvador? ¿Ha abandonado su vida de pecado por seguir a Jesús? Eso es el nuevo nacimiento. Si usted sabe que Jesús murió en la cruz por usted, pero usted sigue viviendo igual, entonces usted no es hijo de Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque las obras de su Padre está haciendo. Ahora, el sacrificio de Cristo es suficiente, y eso lo tenemos que entender. Es suficiente para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para garantizar nuestra vida eterna. Es suficiente el sacrificio de Cristo. Sin embargo, hacerlo efectivo en nuestras vidas depende de nosotros. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Mucha de la ropa que yo tengo, que yo uso, ha sido regalada. Mucha. Camisas, pantalones, zapatos, etc, etc. Bueno, ni tan etc, hay cosas que sí he comprado yo. Pero para hacer efectivos esos regalos, no basta con tenerlos guardados en el closet. Yo necesito ponérmelos. ¿Me explico? O sea, se lo voy a poner de esta manera. Conocí a una persona que hace muchos años, que cuando venía el Expogan, ¿sí se acuerdan del Expogan, verdad? Es la feria ganadera que se da aquí en Chihuahua cada año. O bueno, no sé si todavía lo hagan, pero antes era cada año. Hace mucho tiempo que no voy, o que no estoy por allá. Pero bueno, el asunto es que se hacía esa feria del Expogan y mi papá, bueno, ya dije quién era, mi papá y mi mamá se iban al Expogan y compraban lo que son los jarritos esos que venden de barro, de cerámica, no sé, que son jarros para la cocina, que platos de esos que, y póngale otro, y échale otro, y dale más, y que no sé qué. ¿Te acuerdan? Y me acuerdo, hermanos, que, bueno, mi mamá viejita de esas de antes, ¿verdad?, guardaba todo en el ropero. Y mi papá se enojaba porque decía: pues, ¿para qué te compro tantos trastes y todo lo tienes ahí en el ropero? Qué tremendo es, hermanos, que Jesús derramó su sangre por nosotros y a veces la tenemos guardada en el closet. Depende de nosotros hacerlo válido. Depende de nosotros hacerlo efectivo. No sé a cuántos les pagan con cheque en su trabajo. Yo creo que ya no, ¿verdad? Antes era más común, ahora ya es más bien con la tarjeta. Pero para el caso es lo mismo, porque a ustedes no le dan el dinero en efectivo, se lo depositan en la tarjeta. O si se lo pagan en efectivo, pues quizá también el mismo ejemplo pudiera funcionar. Pero si usted no hace uso de ese dinero, si usted nunca hace uso de ese dinero y siempre lo deja ahí en el banco o lo tiene ahí en su casa sin usarlo, pues es como si no le pagaran, aunque lo tenga ahí. Dicen que había un hombre que tenía una gran colección de monedas de oro, muchas monedas de oro.
Y un día, pensando en que a lo mejor podía entrar alguien a robárselas a su casa, va a una barda que estaba en la parte de atrás de su casa y escarba un hoyo y pone las monedas en ese hoyo y las cubre con tierra. Y todos los días iba y se estaba ahí junto a su tesoro, cuidando que nadie se lo hubiera robado. Pero a alguien se le hizo raro que siempre lo veía ahí cerquita de la barda y siempre en el mismo lugar. Y de repente a aquel hombre se le prende el foco y dice, algo hay ahí enterrado. Y va y escarba, ¿y qué creen que encontró? Encontró el tesoro. Agarró el hoyo, la olla, el bote, la maleta, lo que tenía ahí aquel hombre con las monedas de oro, y se las llevó, y ahí dejó el hoyo. O sea, no fue ni capaz de tapar el hoyo, no, agarró y salió corriendo, ¿va? Al día siguiente llega el dueño y se para muy triste junto al hoyo porque le habían robado todo. Y una persona llegó y le dijo, mire, le dijo, vamos a hacer algo, le dijo. Vamos a poner esta piedra y la vamos a poner en el hoyo. Y pusieron la piedra en el hoyo. Y la taparon con tierra. Y cuando ya se iba el señor, le dice el dueño, oiga, bueno, ¿y esa piedra qué? Pues ¿para qué la quiero? Pues para que se ponga a cuidarla. Pues es lo mismo que estar cuidando las monedas. Cuando nosotros no hacemos efectivo eso que tenemos, de nada nos sirve. ¿Me explico? Los zapatos que a mí me han regalado, si yo no me los pongo, ¿de qué me sirven? Las camisas, ¿para qué me sirven? Los pantalones, ¿para qué me sirven? Si los voy a tener guardados en el closet y nunca los voy a usar. Van a terminar apolillados y van a terminar por no quedarme. Porque aunque ya no crezca, me expando. ¿Ah? Ahora sí dijo amén. Ahora sí dijeron amén acá. Pero es una realidad, hermanos. Persona que me estás escuchando, de nada te sirve saber que Jesús murió por tus pecados si lo dejas a un lado. De nada te va a servir. Al contrario. Porque un día tendremos que darle cuentas a Dios y Dios nos dirá, ¿sabías? ¿Conocías de mi sacrificio? ¿Conocías de la sangre que derramé por ti? La pregunta es, ¿qué hiciste con eso? Y esto, hermanos, me lleva a la conclusión de nuestra reflexión de esta noche. Termino con esto. No se trata solo de creer en Cristo, se trata de creerle a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, nos dice claramente lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora que sabes esto? Cuando lleguemos a la eternidad, que llegaremos, tendremos que afrontar a Dios, sea para recibir la corona incorruptible de gloria, o sea para ser desechados por Él. Ahora todo depende enteramente de cada uno en lo particular. Creyentes, quiero decir cristianos o no cristianos, depende de ti y depende de mí. En respuesta a la pregunta inicial, ¿depende de mí? Sí, 100% depende de mí. Y 100% depende de ti. Esto es particular. Esto es individual. Y puedes venir al templo en matrimonio, en familia, y traer a tus 800 hijos. Pero cada uno es responsable de su propia decisión. Cada uno. Ahora yo quiero invitarle a usted, al que ya es creyente, al que ya es cristiano, depende de usted llegar. Depende de usted aferrarse a la salvación que Dios le ha dado. Depende de usted llegar y recibir la corona incorruptible de gloria. Depende de nosotros. Y a usted que no es creyente, a usted que no es cristiano todavía, pero que ha recibido esta palabra en esta noche y quiere recibir esa corona de gloria, es el momento de decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Creo que moriste por mí. Acepto tu perdón. Gracias por perdonarme. Es todo lo que tiene que hacer, pero hacerlo de todo corazón. Apartarse de su pecado y buscar crecer en el conocimiento de la palabra de Dios.
Buscar una iglesia donde le prediquen la verdad. Buscar una iglesia donde vivan la verdad. Así que yo lo dejo en su corazón. Yo lo dejo en su corazón y le invito para que usted medite en esto, porque ciertamente depende de nosotros. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies, Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque creo, Señor, que le he dicho a mis hermanos lo que tú querías que les dijera. Desde esta mañana que pusiste esta palabra en mi corazón, Señor. Ahora te pido, Dios, que nos ayudes. Ayúdanos a entender esta palabra y aplicarla a nuestra propia vida. Cada uno de nosotros, Señor, tendrá que dar cuentas en su momento. Y yo quiero rendir cuentas claras delante de ti, Señor. Yo quiero que tu nombre sea glorificado en mi vida, Padre, y que transformes mi corazón de gloria en gloria, Señor. Que yo pueda llegar a tu presencia, Señor, y pueda ser aceptado por ti en aquel día. Cuando me toque estar frente a ti, Señor, yo quiero pedirte que me ayudes. Desde ahora, Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a estar listo, Señor, porque sé y entiendo, Dios, que todo depende de mis decisiones. Ayúdame a tomar decisiones sabias, Señor. Decisiones que me aparten de lo que a ti no te agrada. Decisiones que me acerquen a ti en cada instante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. A tu nombre la gloria, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nada más para despedirnos, les avisamos a los que están allá en internet que la próxima semana, si el Señor permite que estemos aquí en el templo, el culto va a ser a las 6 de la tarde. Aquí en el templo a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo una hora más temprano por algunas razones importantes que necesitamos hacer el culto un poquito más temprano. Entonces va a ser a las 6 de la tarde, iniciamos con la alabanza y a las 7 la predicación. Pero les recordamos, hermanos, que la alabanza no es para rellenar un espacio, un tiempo, es parte de nuestro culto racional, así que los invitamos para que no falten. Si es en Urbi, sí sería a las 7 de la tarde. Por cuestiones de traslados y cosas así, pues ya sería a las 7. Pero les estaríamos avisando a través de este medio, se va a mandar por ahí un mensajito avisándoles si va a ser en Urbi o si va a ser aquí, para que estén los pendientes de esos cambios de horarios. Y pues les invitamos el viernes a las 6 de la tarde a nuestra reunión de oración y el domingo nuestra escuela dominical y culto a las 11 y 12 respectivamente. Que Dios los bendiga, hermanos. Esperamos en el Señor poderles ver, si no aquí, allá en la eternidad. Dios los bendiga.